Hola, ¿qué tal a todos ustedes que nos están viendo cada vez que subimos un video? Y esta vez vamos a hablar un poco de la clasificación del dolor lumbar con respecto al tiempo, ¿sí? Y vamos a tener que clasificar el dolor lumbar y vamos a hablar de dos tipos de dolor lumbar. El primero es un tipo de dolor lumbar es agudo. ¿Por qué le decimos agudo? Porque es un dolor en una escala que nosotros podamos utilizar análoga de un 0 a un 10, duele un 8, ¿sí? Y quizás tuviste algún movimiento, cargaste algo pesado, flexionaste la columna y cuando tú te levantaste no pudiste enderezarte y duele mucho, duele un 8, ¿sí? Y en ese momento el dolor es agudo y viene la alarma de tu cerebro y te manda mucha información de dolor. Y es diciéndose esa alarma en tu cerebro es que tienes que accionar de manera rápida. Y si accionaste de manera rápida, de manera correcta y fuiste a un fisioterapeuta especialista en el dolor lumbar que te pudiera ayudar a mejorar tu dolor, pues ese dolor lumbar agudo, en mi caso, son de las personas buenísimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos bajar el umbral del dolor de un 8 hasta un 4 o un grado 3 en la misma día de la sesión. Y yo he tenido en mi experiencia clínica pacientes que han venido a la consulta, vienen con un dolor lumbar agudo con un grado 8 y lo evalúo. En la primera sesión de la evaluación logro disminuir su umbral del dolor a un grado 4 y es buenísimo esos tipos de pacientes para nosotros porque podemos sacar de la crisis del dolor tan rápido como nos sea posible. Y es por eso que el dolor nosotros lo definimos dolor lumbar agudo, porque tiene un periodo de, de estadía en los primeros meses, ¿sí? De 0 hasta 2 semanas, 3 semanas, un mes, 4 semanas. Pues, puedes tener un dolor lumbar agudo si no acudes tan pronto como sea posible, porque en nuestra naturaleza cuando hay un dolor lumbar agudo pues nos duele. Si hay un dolor es obvio y lógico que tú quieres descansar, irte a la cama, acostar, pasar esa noche sin moverte y no salir, estar en descanso, pero el dolor no mejora un poco, te levantaste el día siguiente, pero la molestia todavía está ahí, pero tú logras moverte, a hacer tus actividades, no logras hacer gran esfuerzo, no logras hacer carga, obvio está, pero sí tú puedes movilizarte de un lugar a otro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, entonces ya de 2, 3, 4 semanas, 2 meses, y si no has tomado ninguna acción inmediata, entonces llega al otro periodo que nosotros vamos a hablar, que es el dolor lumbar crónico. ¿Por qué crónico? Porque ya han pasado más de 3 meses, 3, 4, 5, 6 meses, y el dolor, y en ese periodo ya no es un dolor lumbar agudo, ya es un dolor molestoso, incómodo, porque en ese periodo ya el dolor agudo ya ha bajado, ¿sí? En su historia fisiológica del dolor, ya el periodo agudo ya bajó, ya mermó. Entonces, y es por eso cuando si no tomaste acción rápida, pues el propio cuerpo, el cerebro va a tomar su propia acción. Entonces tú, a la medida que pasan los días, te habitúas con el dolor y te habitúas con el movimiento a no moverte. Entonces ya el dolor ya no es tan doloroso
pero es incómodo, ¿sí? Porque a veces tú no puedes sentarte bien, no puedes cargar alguna cosa, no puedes hacer actividades que tú tanto amas y aprecias tanto, y por eso el dolor se vuelve crónico, ¿sí? Entonces son pacientes que ya tienen un año, el dolor va, está todo bien, estás feliz, contento, te moviste a moverte, pero después otra vez el dolor volvió y te golpeó, te sentiste ahí, ok, entonces ya me muevo poco, me tranquilizo un poco, el dolor sigue, baja, me tomo un analgésico, disminuye el dolor y continúa, ¿sí? Pero en este momento es cuando nosotros podemos clasificarte en un dolor crónico. Y a medida que el dolor persiste, no se trata menos del daño en los tejidos y más sobre cualquier cosa en tu vida o en cualquier cosa que está alrededor de ti. Entonces, cuando el dolor crónico persiste constantemente, ya no podemos pensar que hay un daño estructural o un daño en la musculatura, porque el daño estructural o en la musculatura, si tuviste algún sobreesfuerzo mecánico, entonces el músculo se puso tenso, a medida que van pasando los años y no te atendiste, entonces el propio cuerpo logra acomodar tu músculo y entonces logra habituarse. Pero ¿qué pasa, Silvio, cuando el dolor persiste y cuando hay mucho dolor y es tan incómodo, a veces fastidioso porque el dolor va y viene? Yo no quiero que el dolor vaya y venga, yo quiero controlar el dolor y desaparecer el dolor. Y quiero ponerte una analogía ya. Mira el dolor como una alarma y una acción buena que tu cerebro te está mandando para que tú tomes una acción rápida. Pero si no tomaste esa acción rápida, pues vamos a mirar el dolor como un desborde de una taza que tú tengas. Tú tienes una taza grande, tú le echas agua, pero a medida que tú vayas poniendo más agua, pues entonces el agua se desborda sobre la taza. Entonces tenemos que enfocarnos en mirar el dolor como el desborde de una taza. Pero muchas cosas contribuyen a lo que hay en esa taza. Y voy a explicar en esta parte. Puedes tener muchos factores estresantes. Pueden ser factores físicos, pueden ser factores mecánicos, pueden ser factores emocionales y sociales. Esos dos últimos factores pueden influir mucho en tu dolor lumbar crónico, ya especialmente cuando tú tienes más de un año, 2 años con dolor lumbar crónico. Entonces podemos ver que esos factores emocionales y sociales pueden estar afectando no tanto los estresantes físicos y mecánicos, pero es interesante. Mira que nosotros podemos tener factores estresantes físicos, mecánicos, emocionales y sociales, y no tener dolor, sí, y no tener dolor. Pero en algún momento hay un aumento repentino de estos estresores o un nuevo estresor hizo que sobrepasara o se desbordara el agua que hay en tu taza y ahora tienes dolor. Entonces esa es la manera, quizás tú puedes entender que esos estresores pueden estarte influyendo mucho, pero mucho en tu dolor lumbar crónico persistente. Y quiero darte ejemplo de cuáles podrían ser esos factores. Uno, estrés físico. ¿Sí? El estrés físico es uno de los factores que pueden influir. Miedo al movimiento, porque cuando tú quieres hacer el movimiento tienes miedo a sentir otra vez el dolor.
cambios articulares, puede ser, pues yo tengo un desgaste, una desviación, entonces la ansiedad que te provoca no hacer las actividades que tú hacías antes e incluso llegar al punto de la depresión, sí, porque hay pacientes que el dolor aumenta como si fuera un grado agudo, ¿sí? Hay tanto dolor que incluso llegan a ponerte morfina, ¿sí? Para poder aquietar tu dolor. Entonces, estar en una cama todo el tiempo llegas a un estado depresivo, el estrés laboral, la rabia que tú sientes por dentro de no hacer las cosas, te aíslas socialmente y puedes llegar a ese punto, aislarte socialmente y encerrarte en cuatro paredes, ¿ya? Porque no te puedes mover, ya. La frustración que te produce no hacer las cosas que antes tú hacías, ¿ya? La falta de apoyo que tú tienes, ya, pueden también influir, y otras que puede rebalsar tu vaso de agua son las creencias falsas que tenemos acerca del dolor lumbar, ya, y todo lo relacionado con también con lo que es una hernia discal. Pero yo tengo una hernia discal y he tenido hernia discal por más de 3, 4 años y siempre me ha dolido. Entonces tenemos creencias falsas y queremos echarle siempre la culpa a algo, ¿sí? Porque esa es parte de nuestra naturaleza, siempre echarle la culpa o el causante de algo. Y entonces de esa manera esos estresores puedes estar afectándonos en cuanto a nuestro dolor lumbar crónico, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar muy bien esas partes, saber cuáles son los factores, cuáles son los detonantes que nos está llevando a que mi dolor continúe persistiendo cada vez seguro más fuerte, otra vez menos leve, te aísla socialmente y tenemos que trabajar con esto. Entonces, hasta aquí he dicho que hemos clasificado el dolor lumbar de dos maneras en cuanto a la clasificación del tiempo. De 0 a 1 mes puedes tener un dolor agudo, ¿sí? Un dolor muy alto, pero si no te atiendes tempranamente, ese dolor agudo te va a causar mucho daño y es como vas a tener que pagar muchos impuestos fiscales en el sentido figurativo, porque vas a pagarlo, porque de un estadio agudo tu problema se va a volver crónico, y cuando está crónico hay más problemas como los factores estresantes que te acabo de mencionar, que tenemos que estar lidiando y saberlo manejar de una manera sabia, de cómo poder controlar el dolor. Así que esas son las dos clasificaciones en cuanto al dolor lumbar agudo que te he hablado aquí, para que puedas entender y puedas clasificar tu dolor lumbar en qué periodo se encuentra. Si te ha gustado este video, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y para poder seguir creando más videos, creando información valiosa para que tú puedas entenderlo y poder explicarlo de una manera un poco más llana, un poco más simple, poniéndote ejemplos de la vida diaria, de cómo actúa tu dolor lumbar persistente. Si te ha gustado, danos like, y si tienes alguna duda, coméntanos, escríbanos y coméntanos, que te vamos a leer.